El síndrome de la impostora se ha vuelto nuestro nuevo acompañante en la lista de miedos que nos paralizan y que no nos dejan hacer y ser todo lo que deseamos. La semana pasada, en la conversación que te compartí con mi amiga y socia Mayra Ortiz, hablamos un poco de este amigo indeseable y se me explotó el DM y los mensajes por WhatsApp de amigas, de desconocidas y hasta de desconocidas que me contaron lo identificadas que se sintieron. Hoy hablamos de las lecciones aprendidas con Mayra y de cómo atender a la impostora. Quédate por aquí que Hola Podcast está a punto de comenzar. Hola es lo primero que decimos cuando reconocemos a otra persona en nuestro camino. Ese sencillo saludo es el que nos hace visibles ante el otro a través de la palabra. Hola. Con una palabra de 4 letras nos dejamos ver. Y desde esa sencillez de un simple saludo, quiero que me acompañes en este viaje para conocer las historias de mujeres que han sabido cómo dejarse ver y lograr sus metas y sus sueños. En este podcast descubriremos sus destrezas, sus habilidades y sus secretos mejor guardados para aprender a darnos a conocer y hacer realidad nuestros sueños. Mi nombre es Ileana Fuentes Lugo y esto es Hola Podcast. Wow, no sabes la de alegrías que he recibido esta última semana con la de mensajes que me han enviado para decirme lo mucho que te está gustando Hola Podcast y cuán identificada te sientes con los temas que estamos hablando aquí. Esto me llena de verdad de mucha emoción porque por muchos años yo he estado pensando en todas estas cosas sin saber muy bien cómo apalabrarlas, cómo compartirlas con otras mujeres. Así que me hace muy feliz saber que de algún modo conectas con lo que estamos hablando y te sirve para seguir creciendo como mujer profesional. Hoy toca hablar de las lecciones aprendidas de mi conversación con Mayra Ortiz Nieves. Mayra es productora de podcast y mi socia en Podcasteras Media. Si no has escuchado el episodio todavía, dale pausa a este episodio y ve corriendo al episodio número 8 que se llama Cómo dejarte ver cuando cambias de carrera. También te lo dejo en las notas de este episodio para que lo encuentres, si no lo encuentras yendo un episodio más atrás, y cuando lo escuches, vuelve para acá. Y si ya lo escuchaste, pues dale oído, quédate por aquí porque seguimos. Pues mira, resulta que Mayra ha cambiado de carrera en varias ocasiones. Comenzó como periodista y productora radial, donde antes de ser mi amiga fue mi jefa, después nos hicimos amigas. Luego se especializó en cine. Se convirtió en maestra de yoga, terapista de masaje y health coach. Y recientemente ha vuelto a sus raíces, ¿verdad? Como profesionales, como productora, en este caso de podcast. Para mí Mayra es la mujer de las 1000 capas y tiene la maravillosa capacidad de desarrollar destrezas y conocimientos nuevos y compartirlos con el mundo de una forma que, al menos desde afuera, se siente muy natural. Claro, que Mayra nos confesó que no fue ni tan fácil ni tan natural como lo vemos desde afuera, pasar por todas esas etapas y darse a conocer con sus diferentes facetas profesionales. Pero aún así lo hizo incluso a pesar del miedo que sentía. Aprendimos con Mayra que para lograr esto necesitas entregarte en cuerpo y alma a tu nuevo rol y meterte, como ella dice, con todo y tenis. Y una de las principales cosas que hace Mayra cada vez que ha cambiado de profesión es educarse y aprender todo lo más posible para dar siempre lo mejor de ella. Ella dice que es una nerda. Así que aquí tenemos la primera lección, la lección número 1 que saqué de Mayra, de mi conversación con Mayra, y es aprende todo lo que puedas de tu nuevo interés antes de meterte a ejercerlo o a decir que lo estás ejerciendo. Empápate bien de todo lo que puedes necesitar saber. Por otro lado, cuando le pregunté a Mayra cuándo supo que necesitaba dejarse ver para lograr sus objetivos, me dijo que cuando inició su primer podcast desde el útero, se dio cuenta, y esto hace como 5 o 6 años atrás, se dio cuenta que si no le decía al mundo todo lo que estaba aprendiendo sobre la endometriosis y otros aspectos de la salud reproductiva de la mujer, pues nadie se enteraría. Así que empezó a enfrentar su alegada timidez. Yo no la conozco como una mujer tímida, pero ella afirma que sí. Y a mostrar su trabajo y sus conocimientos. Y esto nos lleva a la lección número 2. Si tú no dices lo que estás haciendo o lo que sabes hacer, ¿cómo esperas que la gente lo sepa? Tienes que mostrarle al mundo tus talentos, tus conocimientos, tus destrezas. Yo sé
que tú no quieres ser la show off, que no tienes que tú sientes que no quieres ser como que verte como una persona presumida, engreída, pero es importante que hables y que muestres la maravilla de mujer que eres. Y bueno, toda esta conversación nos llevó a hablar brevemente del síndrome de la impostora. Levanta la mano si tú también te has sentido impostora. Dale, sin miedo, levántala, yo la tengo aquí levantada. Aquí estamos un montón de mujeres maravillas sintiéndonos, mira, chiquititas, pensando que no somos o que no sabemos lo suficiente, que alguien pensará que somos un fraude, que no somos, que no damos la talla a un largo, etcétera. Estoy segura que mientras yo estoy aquí diciéndote todas estas cosas, tú estás poniendo un montón de otras palabras y adjetivos a ese largo, etcétera, que yo estoy diciendo. Y mira, vamos a darle al botón de pausa en nuestra mente por un momento, no el de pausa del episodio, al pausa de nuestra mente que está como un tren a toda velocidad dándonos todas las razones por las cuales no somos suficientes y somos unas impostoras o nos sentimos como unas impostoras. Vamos a darle pausa a nuestra mente porque quiero contarte que cuando escuché este concepto del síndrome de la impostora por primera vez, esto sería como en el año 2020. No significa que fue la primera vez que me sentí pequeñita. Me he sentido así siempre, pero apalabrarlo como un concepto y decir, eso es lo que yo tengo entonces. Pues fue en 2020. Estábamos encerrados en la pandemia y yo todas las madrugadas me escapaba para correr a las 5 de la mañana y me acompañaba Amy Potterfield en su podcast Online Marketing Made Easy Podcast. Ese es el nombre de su podcast, Online Marketing Made Easy. Y Amy se convirtió en una de mis gurús de marketing digital. Yo escuchaba su podcast todas las mañanas mientras corría, me devoraba ese podcast y me iba enamorando también de correr por mi barrio mientras estaba escuchando a Amy. En uno de esos episodios comenzó ella a hablar de cómo fueron sus inicios por su cuenta, ¿verdad? Y desarrollando su negocio y de cómo a ella no le gustaba hacer videos porque no se sentía que sabía lo suficiente para compartir su contenido, no se sentía como una impostora y empezó a hablar del síndrome de la impostora. Y yo, ¿what? Paré hasta de correr y todo. ¿Qué es eso? Me pregunté a mí misma, ¿de qué está hablando esta mujer? ¿Qué es eso del síndrome de la impostora? Y entonces ella empezó a explicar que es un síndrome muy común, que está como estudiado y validado y como dentro de las cosas que te puede decir un psicólogo cuando vas al psicólogo, como que tú lo que te padeces es ansiedad o tú lo que padeces el síndrome del impostor, como algo así, ¿verdad? Yo no soy profesional de la salud mental y no sé si eso realmente está ejemplificado como un síndrome o como real, y de eso es de lo que te quiero hablar hoy. Pero así lo hizo sonar ella y así lo he llevado escuchando por los últimos 4 años, como que es algo, como es una condición de tu salud mental. Creo que en ese episodio, si no recuerdo mal, ella estaba hablando con alguien más. No me acuerdo bien ahora con quién era que estaba hablando. Pero entre las dos personas Amy y la otra persona con la que ella hablaba, que era una mujer también, estaban comentando que esto era tan común entre las mujeres que hasta mujeres hiperfamosas también lo padecían, ¿verdad? Estamos hablando de un padecimiento, que es algo casi como crónico, ¿no? Y hablaban de mujeres como Michelle Obama, como Natalie Portman, como Lady Gaga, o sea, entre muchas otras. Estas son las que he podido recordar y validar, ¿verdad? A través de mis investigaciones de que han hablado de que han padecido este síndrome en algún momento, ¿verdad? Entonces, tiene una connotación como casi como clínica, ¿no? Y entonces, esto a mí me dejó totalmente confundida. ¿Cómo era posible que estas mujeres sintieran miedo, que pensaran que no eran suficientes? Desde ese momento, el síndrome de la impostora parece que se volvió una moda. Todas parece que lo padecemos en mayor o menor medida. Todas hablamos de esto con tanta naturalidad como decir tengo migraña o me bajó la regla. Asumimos que es parte de nuestra naturaleza de ser mujer, como si viniera de fábrica, así como que me vino la regla, me vino el síndrome de la impostora, lo tengo, lo padezco el PMS y padezco la impostora. Pues
Yo creo que no. O al menos encontré a una mujer que me hizo ver un punto de vista muy distinto sobre este llamado síndrome y que puede hacernos cambiar el juego, por lo menos cómo vemos esto y cómo nos vemos a nosotras y qué podemos hacer y qué podemos sobre todo dejar de hacer. Ella se llama Reshma Saujani, es una abogada y activista, es fundadora de la organización sin fines de lucro Girls Who Code. Y ahora dirige un movimiento que se llama Moms First, y ella ha dedicado los últimos años de su vida a impulsar a las niñas, sobre todo, a entrar en el mundo de la programación para cortar la brecha de género que hay en la industria de la tecnología, por lo menos en Estados Unidos. Y ella sacó un libro que de hecho me lo devoré, el audiolibro, en 2 o 3 días, que se llama Brave but not perfect. Y habla de cuánto nos han inculcado desde niñas a buscar la perfección y cuánto luchamos por ser perfectas en todo lo que hacemos, pero que su propuesta, en vez de que busquemos ser perfectas, es que busquemos ser valientes y tengamos la valentía de hacer lo que realmente queremos hacer y no lo que se espera de nosotras. Así que un libro maravilloso, te lo recomiendo. Lo voy a dejar en las notas del episodio para que lo leas, lo compres o lo escuches. Yo me lo escuché para poder hacerlo con mayor velocidad. Y bueno, el año pasado, en 2023, Reshma dio un discurso a la clase graduanda de la Universidad de Smith College en Northampton, Massachusetts. En su discurso, ella derrotó completamente la idea de que esto de sentirse como una impostora es un síndrome, de que este miedo a no dar la talla, a no ser suficiente, es un síndrome, es un padecimiento, es algo como clínico, que es como lo que nos hacen pensar como que tienes diabetes y tienes impostora. Y lo presenta como un esquema creado para que las mujeres se entretengan intentando de forma individual superar este miedo sin entender que lo que necesitamos es un cambio global o estructural. Reshma lo compara compara el síndrome de la impostora con algo que me pareció, también lo descubrí con ella y me parece como una cosa de otro planeta. El síndrome de la cara de bicicleta. Ella nos explica, y después me puse a investigar, y esto es algo real. En el siglo XIX, en 1800, cuando se inventó la bicicleta y estuvo ampliamente disponible, pues al poco tiempo también se creó el síndrome, perdón, la enfermedad de la cara de bicicleta. Y esto lo inventaron los hombres como un síndrome para disuadir a las mujeres de que no usaran la bicicleta. ¿Por qué? Porque estaban las mujeres empezando a usar las bicicletas para tener reuniones. Entonces el movimiento feminista empezó a tomar fuerza porque las mujeres ya no necesitaban de un hombre para que las llevara de un sitio a otro, sino que podían montarse su bicicleta y moverse de un pueblo a otro, pasquinar, convocarse, autoconvocarse y reunirse. Y entonces los hombres empezaron a temblar, y para disuadirlas de que no usaran las bicicletas, porque la bicicleta era como un símbolo de ese feminismo que afectaba, ¿verdad?, el status quo de ese entorno machista. Esto estamos hablando en Estados Unidos y en Inglaterra, principalmente en ese momento. Pues entonces inventaron el síndrome de la cara de bicicleta. Una cosa como bien loca. ¿Por qué? Porque las mujeres, pues eso, empezaron a reunirse, empezaron a tener conversaciones, pues liberadoras, empezaron a dejar de usar los corsés estos de la época victoriana y los trajes como súper ajustados y las faldas con 20 capas, y empezaron a usar pantalones y ropa holgada y cómodas para poder correr bicicleta. Las mujeres estaban descubriendo que podían ser mucho más que solamente ser madres y amas de casa, que no es que está mal eso, pero que podían aspirar a otras cosas, que podían lograr otras cosas. Y eso, pues, no les gustaba. Así que se inventaron esta supuesta enfermedad, que te voy a decir cuáles eran los síntomas. Labios demacrados, ojeras, ojos saltones, mandíbula apretada y rostro de cansancio. Hello. Yo me levanto así todas las mañanas sin tener que montarme en una bicicleta. Si estoy haciendo una bicicleta, estoy chava, lo tengo. Pues bueno, ese síndrome eventualmente se descubrió por lo que era, y lo sacaron de los libros
de medicina y todo. Y la teoría de Reshma es que el síndrome de la impostora también ha sido creado para evitar el avance de las mujeres en nuestra sociedad. Reshma nos cuenta que los investigadores que escribieron por primera vez sobre esta situación no le llamaron síndrome, no lo patologizaron, ¿verdad? No lo convirtieron en una enfermedad. O sea, que no lo vieron como una condición que necesita asistencia terapéutica. Le llamaron, en realidad, en vez de síndrome, le llamaron fenómeno de la impostora y estaba basado en un grupo de mujeres blancas que en inglés le llaman como high achievers o altamente competitivas y que en ese proceso de competir y de estar al nivel, pues muchas veces se sentían inferiores, se sentían fuera de lugar. Ella nos cuenta también que esto empezó a llamarse síndrome, empezó a estudiarse más, empezó a hablarse más de esto. No, esto no es reciente. Esto empezó cuando se aprobó la emancipación de las mujeres, cuando se aprobó la decisión de Roe versus Wade, que ya lamentablemente fue derrocada, y cuando las mujeres empezaron a poder ir a la universidad, a poder tener títulos, no solo títulos universitarios, sino títulos de propiedad, sus propias cuentas de banco, cuando las mujeres empezaron a tener derechos y a empezar a verse como iguales a los hombres, de repente empezó a estudiarse más el síndrome de la impostora, ¿verdad? Y ella sigue explicando en su discurso que hay unas mentiras que debemos verlas como tales, como mentiras, no creérnoslas porque es lo que hace que nos mantengamos distraídos y es lo que ella entiende, ¿verdad? Su teoría es que nos han vendido estas mentiras dentro del llamado síndrome de la impostora. Nos dice, la primera mentira es que puedes estar pensando que hay algo mal contigo. Si te sientes como que tengo el síndrome de la impostora porque hay algo mal conmigo, que tú tienes deficiencias que no te permiten o que no te permitirán llegar a donde tú quieres, que te falta algo. Entonces, el pensamiento del síndrome de la impostora está enraizado en el pensamiento de que si tú crees que no tienes las suficientes cualificaciones para ejercer tu profesión o la profesión que aspiras o hacer lo que tú quieres hacer, es porque realmente no lo tienes. O sea, que es como que es un hecho. Si tú crees que no lo tienes, es que no lo tienes. Pues la realidad que dice Reshma, todos tenemos miedo y ansiedad cuando queremos iniciar algo nuevo. Es normal. Si no lo tuviéramos, pues entonces sería algo raro, ¿no? Es una reacción humana, no es algo patológico. No es un problema de que no estemos cualificados. Es que pues tenemos miedo a cagarla, pues por supuesto. Pero eso es normal. Entonces, ella también habla de que ella, aunque se graduó de universidades de Ivy League, cuando empezó a trabajar en este gran bufete, súper prestigioso, ella se sentía fuera de lugar, se sentía que no entendía lo que estaba pasando y se sentía menos, aunque ella tenía los títulos y todo, se sentía que no tenía las capacidades para estar ahí. ¿Por qué? Porque la gente que estaba ahí se movía en otros círculos, hablaban de una forma distinta. Y sí, ella se sentía fuera de lugar, pero no significa que fuera menos o que no tuviera lo necesario para estar ahí. Y muchas veces pensamos eso, que no tenemos lo necesario para estar o para lograr lo que queremos. La segunda mentira que aborda Reshma Saujani en su discurso es que cuando se ve como un problema individual, esto del síndrome de la impostora, entonces implica que es una responsabilidad de cada una de nosotras resolvernos, salvarnos, curarnos de este síndrome. Y ella pone de ejemplo, por ejemplo, la disparidad de salarios entre hombres y mujeres y de cómo llevamos años escuchando que nos dicen, si tú quieres ganar más, pues tienes que ir y pedir más. Ármate de valor y pídele más. O si no, vete y busca un trabajo donde te paguen más. O si no, créate tu propio negocio donde tú cobres lo que te dé la gana. Pero hazlo tú, en tu individualidad. Y ella lo derrota así de sencillo. Mientras nosotras estamos luchando individualmente por ganar un poquito más, por acercarnos en esa escala a nuestros maridos o a nuestros compañeros o colegas varones, ella lo que dice es, ¿por qué no les exigimos a las compañías a que sean transparentes y pongan el mismo salario a las personas independientemente de su género? Y se resuelve el problema de la noche a la mañana, es lo que dice. Amén, hermana. Esperemos que podamos lograr eso, ¿verdad? Pero tiene sentido, o sea, no es una cuestión de que
de que pues cada una lo haga y sí, todos tenemos que seguir adelante y tratar de lograr lo que aspiramos lograr, pero hay casos particulares como ese de los salarios que las mismas compañías podrían resolverlo si así lo quisieran. Finalmente, la última mentira de la que habla Reshma es la de que te sientes impostora. Si tú te sientes impostora, pues tienes que arreglarte a ti misma para no sentirte así. Y si tú no te arreglas a ti misma, si tú no trabajas contigo misma, pues entonces es tu problema y solo tuyo. Así que tú eres la que tienes el síndrome, o sea, tú eres la que tienes diabetes si no te cuidas y te bajas los niveles de lo que comes en cuanto a azúcar, pues te vas a morir. Pues así mismo es el concepto que tenemos cuando se patologiza esta sensación de miedo o de sentirse quizás inferior o no suficiente. Sin embargo, también ella nota una cifra que a mí me pareció estremecedora. El 82% de las mujeres, al menos en Estados Unidos, dicen sentir que tienen el síndrome de la impostora. 82%. Como te decía hace un rato, si somos tantas, ¿será realmente un problema individual o es algo colectivo? O sea, casi la mayoría de las mujeres se sienten o se han sentido que han padecido el síndrome del impostor en un momento. ¿Esto es algo individual? Pues ella nos dice que esto se trata de una inequidad estructural en la que todas vivimos y no de que no estemos preparadas individualmente. Y habla de cómo nosotras necesitamos sentirnos 150% preparadas para solicitar una posición de trabajo, mientras que un hombre con sentirse 30% preparado se lanza, porque no tienen esa presión, ¿verdad? Pero nosotras sí, como colectivo lo tenemos, nos sentimos así. Así que no es algo individual, es algo estructural, lo que ella habla. Y no se trata de que no seas suficiente, porque sí lo eres, amiga, eres suficiente. Lo que ella nos dice es que son las estructuras políticas, financieras y culturales en las que vivimos las que hacen que nos mantengamos a raya. Ella dice que el síndrome de la impostora no es otra cosa, como lo fue el síndrome de la cara de bicicleta, una manera que tiene el sistema para mantenernos distraídas y que nos enfoquemos en nuestra lucha individual para no atender la lucha colectiva, para no hacer o provocar o buscar cambios en el sistema en el que vivimos. Y eso nos mantiene limitadas y no podemos resolver y sanar al final el mundo en el que vivimos. Y bueno, no me quiero extender mucho más. Creo que esto ha sido una bomba de información. Más bien, lo que quiero es abrir la conversación sobre este tema y quiero escucharte a ti para que me cuentes qué piensas sobre todo esto que te he contado hoy. Todo esto sobre el discurso de Reshma Saujani, estas lecciones que aprendimos con Mayra también. Estoy deseando conocer tus opiniones, tus pensamientos. Así es que vamos a hacer una cosa. Déjame un mensaje de voz para compartirlo en el próximo episodio de Hola Podcast. Me lo puedes dejar por WhatsApp, vas a encontrar, o por Instagram, vas a encontrar en mi perfil de Instagram, te lo dejo en las notas del episodio, los accesos para que puedas dejarme un mensaje de voz y me cuentes qué tú opinas sobre esto. Y en el próximo episodio de Lecciones Aprendidas, traemos tus comentarios y tus opiniones, ¿ok? Vamos a mover este tema. Si te gustó este programa, compártelo con tus amigas y sigamos creciendo esta comunidad de Mujeres Maravilla. Recuerda que Hola Podcast es una producción de Podcasteras Media. Si quieres crear y crecer con tu podcast, escríbenos. Te veo pronto. Chao.